Hola, mi nombre es Berta Varela, soy profesora agregada de psicóloga del Departamento de Psicología Médica y los voy a acompañar en la lectura del tema o de las diapositivas acerca del paciente difícil. Veremos algunos aspectos hoy. En el teórico presencial trabajaremos sobre el qué hacer frente a determinadas situaciones. En primer término, ¿por qué es difícil un paciente? Podemos decir, bueno, a ustedes se les ocurrirán algunas respuestas, yo lanzo algunas. ¿Por qué no cumple el tratamiento? ¿Por qué no sigue indicaciones? ¿Porque consulta frecuentemente? ¿Porque a veces no comprende o no comprende nunca? ¿O es un paciente que siempre está pidiendo múltiples exámenes más allá de lo necesario? Porque presenta muchas quejas somáticas, síntomas con los cuales no se llega a ningún diagnóstico, porque tiene bajo nivel intelectual o porque percibimos que hay algo que tiene que ver con su personalidad. ¿Y a qué se debe que la situación sea difícil? ¿Es por una característica del paciente? ¿Es algo que pasa entre los dos, entre médico y paciente? ¿No será por la personalidad del médico? ¿Podrá ser? ¿Tendrá alguna relación con el momento de la vida del médico? También puede ser con el momento de la vida o las circunstancias de la vida del médico o del paciente, o la historia personal de cada uno que está contribuyendo a que esta relación sea difícil. Otra cosa que yo me puedo preguntar para saber por qué algo es difícil o en una relación con un paciente, en la relación médico-paciente, es preguntarme qué sentimientos me despierta el paciente. ¿Son sentimientos positivos? ¿Tengo deseos de ayudarlo? ¿Mi conducta es altruista? En la relación con el paciente, ¿el médico se siente valorado, se siente admirado, siente que es reconocido, que el paciente establece colaboración y por lo tanto el médico también? ¿Comprendo, empatizo con la situación? ¿O al médico le despiertan sentimientos o emociones negativas? La presencia del paciente despierta enojo, rabia o frustración porque nunca está satisfecho, o hay algo en el paciente, en su aspecto, en su forma de ser, que genera rechazo por clase social, por ejemplo, o es sumamente aburrido y genera un sentimiento de tedio, miedo o temor porque es amenazante, genera sentimientos de pérdida de control o genera humillación, desvalorización. ¿Por qué es difícil para mí? Es la siguiente pregunta. ¿Por qué este paciente que no es difícil para otros sí lo es para mí? Por esos sentimientos que despierta y que no despierta a otros, entonces ya no es tan general el paciente. Por la patología, ya sea psiquiátrica o somática, que es algo que por alguna razón el médico no se siente bien tratándolo. Es por la personalidad específica de ese paciente, por algo que se establece entre los dos, por el medio sociocultural, ya sea hay médicos que les puede molestar o en cualquier ámbito de las relaciones humanas las diferencias de clase, ya sea porque es mayor o menor poder adquisitivo o por problemas en la comunicación, ya sea porque no hay comprensión entre ambos o por la forma de hablar o el lenguaje empleado. Entonces, más que hablar a veces de pacientes difíciles que los podemos caracterizar bien, podremos pensar que lo que puede ser difícil es la relación, y esta relación difícil puede ser atribuible al sistema, al médico o al propio paciente. En las presentaciones, las diferentes presentaciones clínicas en la relación médico-paciente, se puede dar, por ejemplo, que el paciente sea excesivamente dependiente, que no pueda hacer nada sin preguntar, que sea por eso mismo multiconsultador, o que no pueda en un paciente, por ejemplo, con una enfermedad crónica, aprender los aspectos relacionados con la enfermedad que el médico ha trabajado en la educación del paciente, y siempre deba consultar y no pueda dar un paso sin volver a reconsultar.
Muchas veces hay una excesiva idealización del médico, como cuando hay una excesiva idealización, pensar que el médico lo puede todo, lo sabe todo, que siempre está bien, que siempre está dispuesto, puede generarse rápidamente en el paciente una frustración si un día no se lo atiende de la misma manera o la misma cantidad de minutos o no se responde rápidamente. La idealización conlleva la otra cara. O en las presentaciones clínicas existe lo que se llama la distancia óptima que permite trabajar, que es una distancia, obviamente cordial con el paciente, pero hay pacientes que suelen transgredir esa distancia y se presentan o muy próximos o muy lejanos, no mostrando su afectividad, no le queda al médico un feedback de lo que le está pasando o qué está pasando con la relación. Y el muy próximo suele ser muy invasor, más allá del tuteo o no tuteo, suele meterse en la vida del médico, tratar de averiguar, mostrar que tiene una relación más próxima que la que en realidad tiene. La presentación, hablamos del polo paciente, pero a veces se dificulta, a veces algunas personas, estamos hablando de los médicos, por eso los nombro, mantener la distancia con el paciente y generar relaciones más próximas o conversaciones más próximas a las que uno tendría con un amigo que con un paciente. Bueno, entonces son dos aspectos en la relación, los dos polos a los que hay que atender en la proximidad o la lejanía. ¿Qué tipo de conductas llamamos maladaptativas en la relación médico-paciente? Bueno, aquel paciente que siempre busca privilegios. No los menciono aquí, están esos pacientes que dan trabajo porque son very big, son personas importantes que llegan a nuestra consulta. Y a veces puede pasar que en la relación se pueda presentar alguna dificultad por la posición que esa persona ocupa en la sociedad o por el prestigio que tenga en el nivel cultural, económico, político, etc. Pero están aquellas personas que buscan privilegios, ser atendidos antes, ser atendidos mejor, tener el teléfono del médico, poder llamarlo a cualquier hora. Existen también las conductas manipulativas. Está el paciente en riesgo, pero el paciente que manipula para conseguir cosas no llega a amenazar, pero muestra algo en la afectividad que para conseguir algo, una receta, una hora, privilegios. La suspicacia. Todos nos podemos equivocar y muchas veces poder tener errores reparables, pero hay personas que siempre son suspicaces y desconfiados. Se les indica una medicación y piensan que se les indicó lo peor, lo más barato, que se les da poco tiempo, que nunca se los atiende debidamente, que se les retasean exámenes. Y están aquellos que consultan, pero a la vez rechazan la ayuda que se les brinda.